Cuando las balas no se detienen pero el dinero sí, es ahí donde comienza la fractura interna. Y eso es exactamente lo que hoy ocurre dentro de una de las estructuras más activas en el territorio sinaloense. La HTTP ni sinaloense T Telepartok. Información que circula en este momento no corresponde a un rumor aislado. Estamos frente a un indicio claro de tensión financiera al interior de una organización que hasta hace poco mantenía un control operativo considerable en diversas zonas de Sinaloa, Ponde, http pona, sinaloa.de. Acuerdo con múltiples fuentes de campo, el grupo conocido como MF suspendió el pago de salarios a sus integrantes durante al menos una quincena completa en septiembre. Posteriormente, la situación se repitió por 2 quincenas consecutivas, acumulando aproximadamente 2 meses sin que los operativos recibieran compensación alguna. Esta decisión no apunta a un simple desajuste administrativo. Estamos hablando de una fisura real en el equilibrio de poder interno. El sistema de pagos afectó a 2 niveles clave de la organización. Por un lado, los operadores urbanos, que incluyen enlaces administrativos y personal de logística en ciudades como Culiacán y zonas aledañas. Por otro lado, los elementos activos en zonas serranas, aquellos que mantienen presencia en las áreas de difícil acceso, donde históricamente se ha concentrado parte importante de la actividad del grupo HTP, grupo PIS, decir, no se trató únicamente de afectaciones en áreas urbanas. El impacto alcanzó a células rurales consideradas estratégicas para el control territorial en la Sierra Sinaloense. Para entender la gravedad de esta situación, hay que comprender cómo funcionan los mecanismos de lealtad dentro de estas estructuras. En este tipo de organizaciones, la regularidad del pago es sinónimo de disciplina, lealtad y control. El flujo constante de recursos representa mucho más que una simple transacción económica. Es la manifestación tangible de que el liderazgo mantiene capacidad operativa, que las líneas de mando funcionan correctamente y que la estructura general permanece sólida. Cuando ese flujo se interrumpe, surgen la desconfianza, el descontento y una pregunta inevitable, que todos al interior comienzan a hacerse en silencio. La pregunta que nadie quiere formular pero que todos tienen en mente es si el liderazgo sigue en una posición sólida. En el caso de los operadores de la sierra, la situación es aún más delicada. Estos elementos dependen en mayor medida de las cadenas de suministro y comunicación que bajan desde las zonas urbanas. Bastan pocos días sin pago para erosionar la moral de quienes permanecen en condiciones de aislamiento, lejos de las comodidades y enfrentando las inclemencias del terreno serrano. Fuentes cercanas a la zona señalan que durante las semanas de suspensión de pagos, se registraron episodios de tensión entre mandos medios y operativos de base. Algunos elementos habrían manifestado abiertamente su inconformidad, situación que en cualquier estructura de este tipo representa un quiebre en la cadena de mando. Observadores locales señalan que esta interrupción podría estar vinculada a varios factores que se han acumulado durante los últimos meses. El primero de ellos apunta a un proceso interno de reconfiguración. Como se ha documentado en múltiples ocasiones, el panorama en Sinaloa cambió drásticamente tras los eventos de septiembre pasado. Las alianzas que antes parecían sólidas se fracturaron, y grupos que operaban bajo cierta coordinación ahora se encuentran en posiciones encontradas. El segundo factor tiene que ver con presiones financieras crecientes. Mantener una estructura operativa del tamaño que se le atribuye al grupo MF requiere un flujo constante de recursos, nóminas, armamento, vehículos, combustible, comunicaciones, logística de suministros hacia la sierra. Todo esto representa un gasto considerable que debe cubrirse de manera regular. El tercer factor, y quizás el más visible, es el desgaste provocado por los enfrentamientos con grupos rivales. Durante los últimos meses, se han registrado múltiples episodios de violencia en zonas donde el grupo MF mantenía presencia. Estos enfrentamientos no solo implican pérdidas humanas y materiales, sino que también afectan las rutas de ingreso económico que sostienen la operación.
No es un dato menor que durante el mismo periodo en que se suspendieron los pagos, se haya registrado un aumento notable de la tensión regional en varias comunidades de Sinaloa. Reportes de vigilancia con drones sobre comunidades serranas se volvieron más frecuentes. Habitantes de diversas localidades reportaron avistamientos de estos aparatos sobrevolando sus comunidades en horarios nocturnos, generando inquietud entre la población civil. También se documentaron repliegues inesperados en zonas que anteriormente se consideraban bajo control firme. Comunidades donde la presencia del grupo era constante, de pronto registraron una disminución notable de elementos, sin explicación aparente para los habitantes locales. Además, se observaron cambios de control en determinadas zonas. Brechas y caminos rurales que antes eran vigilados por ciertos elementos, ahora muestran presencia de otros grupos o simplemente quedaron sin vigilancia aparente. Aunque públicamente nadie ha asumido responsabilidad por estos movimientos, el patrón sugiere un reacomodo territorial que coincide con los problemas financieros internos. Los cortes en la disciplina financiera de cualquier organización suelen tener efectos que van mucho más allá del momento inmediato. Cuando las células pequeñas se debilitan por falta de recursos, la capacidad de reacción del conjunto se vuelve más lenta. Las órdenes que antes se ejecutaban de manera inmediata ahora tardan en cumplirse. Los elementos que antes respondían sin cuestionar ahora dudan antes de moverse. El riesgo de acentuar filtraciones internas también aumenta considerablemente. Personal descontento puede comenzar a buscar alternativas, ya sea con grupos rivales o incluso proporcionando información a las autoridades a cambio de protección o recursos. La cohesión que mantiene unida a una estructura de este tipo depende en gran medida de la percepción de fortaleza. Cuando los operativos de base perciben que el liderazgo no puede cumplir con compromisos básicos como el pago regular, la confianza se erosiona rápidamente. Por ello, la suspensión de pagos durante aproximadamente 2 meses no debe interpretarse como un episodio temporal o un simple problema administrativo. Es una señal de presión interna considerable, de ajustes forzados y de posibles conflictos por venir dentro del grupo. Para contextualizar mejor esta situación, es necesario ubicarla dentro del panorama más amplio que vive Sinaloa desde hace meses. El territorio sinaloense ha experimentado una reconfiguración violenta desde los eventos de septiembre. Lo que antes funcionaba bajo ciertos acuerdos implícitos, ahora opera bajo una lógica de confrontación abierta. Las plazas que antes tenían dueño definido ahora son disputadas de manera constante. El grupo MF, que durante cierto periodo logró consolidar presencia en zonas específicas tanto urbanas como serranas, ahora enfrenta presiones desde múltiples frentes. Por un lado, grupos rivales que buscan aprovechar cualquier señal de debilidad para ganar terreno. Por otro lado, operativos de fuerzas federales que han intensificado su presencia en ciertas regiones. Esta presión constante genera un desgaste acumulativo. Cada enfrentamiento implica gastos. Cada operativo de las autoridades obliga a repliegues y cambios de posición. Cada día de tensión sostenida representa recursos que se consumen sin posibilidad de reponerse de manera inmediata. En este contexto, la suspensión de pagos cobra un significado particular. No se trata solo de un problema financiero aislado, sino de una manifestación visible de presiones que probablemente se acumularon durante semanas o meses, antes de hacerse evidentes. Los audios que han circulado en redes sociales durante las últimas semanas ofrecen una ventana poco común hacia el interior de estas dinámicas. En uno de estos registros, se escucha a un operativo disculpándose con sus subordinados por la situación. La disculpa resulta reveladora porque evidencia que el problema no se limitó a un nivel jerárquico específico, sino que afectó a toda la cadena de mando. El tono del mensaje sugiere preocupación genuina por mantener la lealtad de los elementos bajo su cargo. Las expresiones utilizadas denotan un intento por mantener la cohesión del grupo a pesar de las circunstancias adversas. Sin embargo, el simple hecho de que exista necesidad de ofrecer disculpas por la falta de pago ya representa una anomalía significativa.
En estructuras donde la disciplina se mantiene a través de la certeza y la estabilidad, la necesidad de justificar fallos económicos representa un quiebre en las dinámicas habituales de mando. Testigos en diversas comunidades de la Sierra Sinaloense reportaron cambios notables en el comportamiento de los elementos que mantienen presencia en sus localidades durante las semanas que coincidieron con la suspensión de pagos. Algunos habitantes señalaron que los retenes que habitualmente operaban en ciertos caminos de terracería dejaron de funcionar durante varios días. Otros mencionaron que vehículos que usualmente circulaban por las comunidades dejaron de verse con la frecuencia habitual. También se reportaron casos de elementos pidiendo apoyo a pobladores locales para cuestiones básicas de alimentación, situación que en circunstancias normales no ocurriría, dado que los grupos suelen mantener sus propias cadenas de suministro. Estas observaciones, aunque anecdóticas, pintan un cuadro consistente con una estructura que enfrenta dificultades para mantener su operación habitual. El impacto de esta situación no se limita únicamente al interior del grupo. Las fracturas internas de una organización de este tamaño tienen repercusiones que se extienden hacia la población civil. Cuando una estructura armada enfrenta problemas económicos, históricamente se han documentado aumentos en actividades de extorsión hacia comerciantes y habitantes de las zonas bajo su influencia. La necesidad de obtener recursos de manera rápida puede llevar a incrementar presiones sobre la población local. Además, el debilitamiento de un grupo puede generar vacíos de poder que otros buscarán llenar. Esto típicamente se traduce en episodios de violencia, mientras diversos actores disputan el control de zonas que antes tenían un dominio definido. Comunidades que habían alcanzado cierta estabilidad bajo el control de un grupo específico pueden verse nuevamente sumidas en la incertidumbre cuando ese control se debilita o fragmenta. Diversos analistas que dan seguimiento a la situación en Sinaloa coinciden en que los próximos meses serán determinantes para el futuro del grupo MF. Si la estructura logra resolver sus problemas financieros y restablecer la disciplina interna, podría recuperar parte del terreno perdido. Sin embargo, las fracturas que ya se manifestaron probablemente dejarán secuelas duraderas. La confianza una vez erosionada es difícil de reconstruir. Por otro lado, si los problemas persisten o se agudizan, podríamos ver una fragmentación mayor. Células que antes operaban de manera coordinada podrían comenzar a actuar de forma independiente, buscando sus propios acuerdos o alianzas con otros grupos. También existe la posibilidad de que elementos descontentos busquen incorporarse a estructuras rivales, llevando consigo información valiosa sobre posiciones, rutas y métodos operativos del grupo que abandonan. En cualquier escenario, lo que está claro es que la suspensión de pagos por aproximadamente 2 meses representa un punto de inflexión que no puede ignorarse. Las fuerzas federales que mantienen presencia en Sinaloa probablemente están siguiendo estos desarrollos de cerca. Las fisuras internas de cualquier organización representan oportunidades para la labor de inteligencia. Elementos descontentos pueden convertirse en fuentes de información. Deserciones pueden traducirse en capturas o colaboraciones. Sin embargo, también existe el riesgo de que el debilitamiento de un grupo genere un incremento de la violencia en el corto plazo, antes de que cualquier nuevo equilibrio pueda establecerse. Los operativos de seguridad en la región probablemente se ajustarán en función de cómo evolucione esta situación. Comunidades que antes no eran prioridad podrían convertirse en focos de atención si se convierten en escenario de disputas por el control. Resulta importante también analizar el impacto psicológico que esta situación genera dentro de los propios integrantes del grupo MF. Muchos de quienes forman parte de estas estructuras provienen de contextos de vulnerabilidad económica. La promesa de un ingreso estable, aunque ilícito, representa para ellos una forma de sustento que difícilmente encontrarían en el mercado laboral formal. Cuando ese ingreso se interrumpe, no solo enfrentan problemas económicos inmediatos, sino que también cuestionan la decisión que los llevó a formar parte de la organización. Este cuestionamiento interno puede manifestarse de diversas formas.
Algunos elementos podrían simplemente abandonar la estructura y buscar reintegrarse a la vida civil, aprovechando el momento de confusión para alejarse sin represalias. Otros podrían buscar activamente nuevas afiliaciones con grupos rivales que ofrezcan mayor estabilidad económica. En los casos más extremos, el descontento acumulado podría traducirse en actos de insubordinación directa o incluso en conflictos violentos al interior del propio grupo. Cuando los lazos de lealtad se rompen, las consecuencias suelen ser impredecibles. Otro aspecto que merece atención es el impacto que esta crisis financiera tiene sobre las familias de quienes integran el grupo MF. Muchos operativos mantienen a sus familias con los ingresos que reciben de la organización. Cuando esos pagos se suspenden durante semanas o meses, las consecuencias se extienden hacia esposas, hijos y otros dependientes que no tienen participación directa en las actividades del grupo. Esta situación genera presiones adicionales sobre los operativos, quienes se ven forzados a buscar alternativas para mantener a sus familias. En algunos casos, esto podría traducirse en un aumento de actividades delictivas menores a nivel individual, como robos o extorsiones pequeñas, realizadas al margen de las estructuras organizativas. El tejido social de las comunidades donde estos operativos residen también se ve afectado. Familias que antes mantenían cierto nivel de vida ahora enfrentan carencias, y la tensión económica puede manifestarse en conflictos domésticos y sociales. Desde una perspectiva más amplia, lo que estamos presenciando con el grupo MF podría ser indicativo de tendencias mayores en el panorama de la seguridad en Sinaloa. Las organizaciones criminales, por más poderosas que parezcan, no son inmunes a las presiones económicas y operativas. La imagen de estructuras todopoderosas con recursos ilimitados no corresponde a la realidad. Estas organizaciones enfrentan costos operativos considerables, competencia constante por territorios y recursos, y la presión permanente de las fuerzas de seguridad. Cuando varios de estos factores coinciden, como parece estar ocurriendo con el grupo MF, las consecuencias pueden ser significativas. Lo que hoy se manifiesta como una suspensión de pagos podría ser el preludio de transformaciones más profundas en la estructura y operación del grupo. En este entorno complejo y cambiante, hay una verdad que se mantiene constante. El dinero no es solo un medio de pago dentro de estas estructuras. Es el lenguaje del poder, la manifestación tangible de la capacidad de liderazgo, el adhesivo que mantiene unidas las diversas células y niveles jerárquicos. Cuando ese lenguaje se silencia durante semanas o meses, como ha ocurrido con el grupo MF, es porque algo en el fondo ya está cambiando. Las estructuras que parecían sólidas revelan sus grietas. Las lealtades que parecían inquebrantables comienzan a cuestionarse. Lo que estamos presenciando no es simplemente un problema administrativo o un ajuste temporal. Es la manifestación visible de tensiones profundas que probablemente se gestaron durante meses antes de salir a la superficie. El panorama para el grupo MF luce considerablemente más complejo hoy que hace apenas unos meses. Las presiones externas de grupos rivales se combinan con fisuras internas que ahora son evidentes. La suspensión de pagos por aproximadamente 2 meses ha dejado una marca que no se borrará fácilmente. Queda por verse cómo evolucionará esta situación en las próximas semanas y meses. Lo que resulta innegable es que el equilibrio de fuerzas en Sinaloa continúa reconfigurándose, y cada señal de debilidad en uno de los actores principales tiene repercusiones que se extienden por todo el territorio. Continuaremos dando seguimiento a los desarrollos en esta zona, reportando los hechos conforme se confirmen, y contextualizando cada nuevo episodio dentro del panorama más amplio que vive Sinaloa.